Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, depende el horario en el cual nos estén mirando. El día de hoy vamos a conversar con una persona que tiene mucha trayectoria en el campo de las artes escénicas, la gestión cultural y todo lo que tiene que ver vinculado al tema de las artes y las culturas. Eh, Vamos a poder conversar el día de hoy con Paloma Carpio. Paloma, ¿estás por ahí? Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Qué ¿Cómo tal, estás? Paloma? Agradecerte Bien. por la voluntad, por estar acá acompañándonos y conocer un poquito más de tu profesión, a lo que te dedicas y cómo llegaste a este camino. Genial, va a ser un gusto conversar. Genial. Paloma, cuéntame, ¿cuáles son tus nombres y apellidos tal y cual aparecen en tu DNI? Mi nombre completo es Paloma María Carpio Valdeavellano. Mi mamá se llama Paloma también, así que llevo el nombre de mi mamá, y mi abuela se llamaba María, y de hecho mis hermanas también tienen como segundo nombre María. Entonces, por eso soy Paloma María Carpio Valdeavellano. Paloma, ¿dónde naciste y dónde creciste? Nací un 12 de octubre de 1981 en el Hospital Revaliati en Jesús María. Okay. Y crecí, o sea, viví hasta los 16 años en un barrio que se llama Los Próceres, que queda en Surco, por el puente Tocongo, en el límite entre Surco y San Juan de De Miraflores. Miraflores. Sí. Que fue una experiencia de vida muy, muy intensa, muy valiosa. De chicas, o sea, bueno, es una historia larga, pero mi mamá fue militante de izquierda y siempre ha tenido un deseo ha apostado mucho por proyectos populares. Entonces ese proyecto de Los Próceres era una urbanización de vivienda social, ¿no? Entonces ella sentía que lo que le correspondía también por su militancia era vivir en un espacio así, a pesar de que, por ejemplo, su madre, mi abuela, vivía en una casa que tenía mucho espacio, amplia, en Barranco. Mi mamá como apostó por una vida más cercana no a una burbuja, sino a una interacción con distintas realidades, ¿no? Creo que eso es algo que ha atravesado mi vida, ¿no? Como estar en contacto con distintas realidades, intentar comprender la diversidad y complejidad del mundo. Así que sí, y era una organización donde efectivamente había gente de todo tipo, con experiencias muy diversas, pero muy bonitas, porque crecimos en un barrio, ¿no? O sea, en un barrio donde teníamos muchos amigos y amigas, en la época en que no había tantas tecnologías. Entonces realmente la calle era el espacio para formarse, ¿no? Pues para crecer, y como era una urbanización diseñada justamente para que la gente esté en la calle, los carros solo circulaban por la periferia, ¿no? Claro. Era una urbanización que tenía solo, o sea, era peatonal toda, ¿no? Entonces podíamos realmente jugar en la calle, y a pesar de que eran tiempos medio violentos en términos políticos, ¿no? Yo era muy chica, entonces, como toda la época del terrorismo, de hecho la he vivido casi como una ficción, como algo que, no sé, que sabía que sucedía, pero muy sublimado por el barrio, por los amigos, por los apagones convertidos en noches de guitarra que mi mamá tocaba, ¿no? Entonces, fue una etapa bonita, ¿no? A pesar de lo duro de esos tiempos, una etapa muy bonita hasta los 16 años, que ya éramos un poco más grandes, mi hermana y yo tengo una hermana que es 7 años mayor que yo, y una hermana que es 1 año y medio menor, y ya todas estábamos, o sea, íbamos a empezar a estudiar en la universidad y esto. Entonces en ese momento ya mi mamá, o sea, optamos todos por irnos a vivir a la casa de mi abuela en Barranco, para estar un poquito más cerca de como que de algunas dinámicas de la universidad, para que no nos tarde tanto el desplazamiento, como para tener más interacción también con la gente de la universidad, que tuvimos la suerte de estudiar en la PUC, nosotras tres. Entonces eso ya como que ya a partir del año, desde que yo tenía 16 años más o menos,
empecé a vivir en Barranco. Entonces, Genial. Ahora que me has contado lo de tu mamá, eso explica muchas cosas. mi mamá es una gran explicación de muchas cosas. Sí, explica muchas cosas. Justamente eso, ¿quiénes eran o son tus padres? ¿A qué se dedicaban? ¿Qué hacían? Bueno, sí, como diría Grotowski, tú eres hijo de alguien siempre, ¿no? O sea, hay como una herencia que si no reconocemos, seríamos muy, muy mezquinos, ingratos, y yo reconozco mucho mis orígenes porque en el caso de mis padres, los dos fueron, en su juventud, los dos estudiaron sociología. Mi mamá estudió sociología en San Marcos, sí. Y mi papá estudió sociología hasta un punto en que luego decidió dejar de estudiar en la universidad porque en la época en que ellos eran jóvenes, la militancia política implicaba realmente un nivel de no sé si de llamarlo sacrificio, pero como la opción era que iban a hacer la revolución, mi papá dijo, bueno, la revolución la voy a hacer en la calle, no en la universidad, y dejó la universidad luego de un tiempo de estudiar sociología, ¿no? Entonces, lo cual luego lamentablemente, no sé si mi padre verá esto en algún momento, pero a él le generó muchas frustraciones porque él siente que sacrificó, sí, mucho de su vida, de su familia, en su juventud, ¿no? Por una causa mayor, y a la larga eso le generó muchas dificultades, ¿no? Porque él se siguió dedicando, bueno, mi papá hizo un poco de todo, fue parte del grupo Chasqui en los años 80 y participó de la qué chévere. Sí. Entonces participó de la realización de Juliana, y de algunas de los proyectos de Chasqui, creo que entre el año 87 y 89, por ahí, por como 2 años. Y luego él se ha dedicado a ser asesor político, porque digamos que esa experiencia de la militancia, y además es alguien muy chancón, en verdad, o sea, como autodidacta, luego es alguien muy, muy disciplinado, y entonces ha sido asesor político hasta de Mauricio Rabanal, de San Juan de Lurigancho, o sea, en distintos momentos ha tenido trabajo, sobre todo mucho en gobiernos locales. Entonces, y mi mamá se dedicó mucho al video hasta que, mis papás se separan el año 90, cuando yo tenía 8, 9 años, y desde que se separaron cada uno siguió un rumbo bien curioso en sus vidas, pero siempre marcado un poco por el tema de la política, porque es algo que a los dos les apasiona. Cada uno dejó de militar justamente más o menos en ese tiempo, pero mi papá siguió más como consultor, analista, ¿no? Y mi mamá trabajó mucho en algo que se llamaba en ese momento el video para la educación popular, pero luego ya como opción de vida decidió un poco desvincularse del mundo. Creo que también los dos en algún momento se decepcionaron mucho de los partidos, bueno, de las instituciones, sufrieron muchas desilusiones, creo. Y mi mamá ahora se dedica más como a otro tipo de proyectos más personales, no tan activistas hacia afuera, ¿no? Pero los dos son gente muy vinculada. Mi mamá estuvo muy vinculada al tema de derechos humanos desde joven, ¿no? Así que, bueno, por suerte todavía los tengo más o menos cerca, aunque en estos tiempos los veo poco, pero ahí estamos muy, muy en contacto. Y sí, o sea, toda la visión de política, de mirada de la sociedad, el tema artístico, por suerte, también gracias a ellos, sí, lo validaron siempre como una alternativa, ¿no? Entonces, y de hecho la familia de mi mamá, sobre todo, tiene una vena artística histórica, ¿no? Mi tío abuelo, o sea, el tío de mi mamá, el hermano de mi abuela, fue director de teatro, Ricardo Rocarrey, y entonces nosotros siempre hemos crecido con la referencia de que nuestro tío abuelo fue un hombre importante de teatro, ¿no?
y mi abuela era diseñadora de modas y recuperó todo un concepto de trabajo desde los motivos de la iconografía precolombina aplicados a diseños contemporáneos. Entonces siempre ha habido como mucho contacto con el tema cultural, por suerte. Y por el tema de la militancia, mis papás también en algún momento conocían a la gente de la tarumba, entonces yo más o menos desde chica es que tuve la oportunidad de experimentar en el mundo de las mira, qué loco, ¿ah? Qué loco. Bueno, me has respondido la siguiente pregunta que te iba a hacer ya, pero bueno, sigamos. ¿Cómo así al final, supongo yo también de pensar, supongo, ¿no? Decides estudiar artes escénicas? ¿Cómo se hace ese proceso? Sí, eso... ¿En qué momento te convences? Mira, yo, claro, por la influencia de mi abuela, porque me gustaba mucho justamente el trabajo que ella tenía con los diseños peruanos, en algún momento... porque además cuando yo estaba de vacaciones, mi abuela me hacía a mí, a mi hermana y a mi primo copiar, calcar, replicar los diseños de Nazca, Paracas, Mochica. Entonces, mucho tiempo pensé en ser arqueóloga. Según yo, iba a ser arqueóloga. Pero claro, cuando ya entro a la tarumba, me di cuenta de que, que lo que disfrutaba más hacer era no tanto estar en escena, porque yo normalmente no estoy en escena, sino como directora y dramaturga, pero me gustaba esa posibilidad de crear de la nada con otro, ¿no? O sea, como ya, no hay nada, tenemos que inventar una historia. En la tarumba había mucho este juego de plantear premisas de improvisación y que a partir de esa nada, de esas premisas, se invente un mundo, ¿no? Entonces, esto me di cuenta de que disfrutaba mucho. Bueno, el circo era también maravilloso. La tarumba en sí mismo como un espacio en el que los adultos no miran al niño o a la niña como un ser inferior, sino como alguien que tiene muchas capacidades y que te tratan con mucha creatividad, juego, humor, mucho cariño también. O sea, claro. Y en verdad, este mundo, a lo que la tarumba me dio, yo empecé a sentir que era mi mundo, ¿no? Entonces, ya cuando terminé el colegio, por suerte, justo se había creado en la PUC esta Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación. O sea, era Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación y que tenía una especialidad de artes escénicas, ¿no? Entonces, y mi hermana mayor, la que te comentaba que es 7 años mayor que yo, mi hermana por parte de mamá, es una actriz conocida que se llama Piggy. Claro. Ella es mi hermana, o sea, compartimos a la misma madre. O sea, mi mamá antes del compromiso con mi papá, estuvo casada con un señor que... Urpi es tu media hermana, digamos. Es mi media hermana, sí. Es mi hermana por parte de mamá, o sea, es mi media hermana, efectivamente. Claro. Pero claro, yo prefiero no hacer distinciones entre medio. No lo digo con ese ánimo, no. Sí, no, pero es que, técnicamente es como lo has dicho, es mi media hermana. Qué chévere, ¿eh? Sí, entonces ella ya, o sea, como ella es 7 años mayor que yo, cuando yo tenía 16 y ella tenía 23, ya ella estaba metida en temas de teatro, ¿no? También, o sea, ya empezaba a estudiar, ya había empezado a estudiar hace un tiempo varias cosas de teatro, entonces con esa influencia también tan cercana, pero sobre todo con mi propia vivencia en la tarumba, dije, bueno, quiero estudiar artes escénicas, pero sabía por algún motivo que, por ejemplo, no me interesaba tanto solo una formación como en ese momento existía el TUC o la ENSAT, en términos de que sentía que había algo en la PUC que sí, por suerte, tenía, o sea, sabía que yo deseaba y tenía la oportunidad de acceder a eso, que son los 2 años de estudios generales letras, porque yo sabía que quería estudiar artes escénicas, pero antes de entrar a la carrera. Esto es una cosa bacán de la experiencia de la PUC, o sea, esos 2 años de estudios generales letras en que compartes
aulas y cursos con gente que va a las distintas carreras de letras, a ciencias sociales, a humanidades, a derecho, Claro. a gestión, ¿no? Eso a mí me entusiasmaba, ¿no? Además, porque, claro, también te da la licencia de ver, bueno, quiero conocer un poco más de qué hay en el mundo y de ahí decidir. Entonces, efectivamente, hice los 2 años de letras y sí reafirmé que quería seguir artes escénicas, pero también me dio esa posibilidad ¿no? de pensar, o sea, estar ahí 2 años aprendiendo un poco de temas diversos, de historia, filosofía. Un poco de todo, digamos. De manera breve, ¿qué recuerdas con bastante agrado de tu etapa, digamos, como estudiante en la Cato? Sí, seguro hay varias, pero tal vez algo que tú digas, esto fue crucial. Es bien curioso porque siempre que recuerdo esa época, a pesar de que las artes escénicas son algo importante para mí, recuerdo más la etapa de estudios generales que la sí. Pero creo que es por todos estos componentes políticos y sociales que fueron intensos en el momento de letra, ¿no? O sea, esto que te decía de la organización de las marchas. De hecho, por ejemplo, yo de Estudios Generales Letras para postular al Centro Federado justo a mitad del año 2000, ¿no? Y fuimos al Centro Federado entre el segundo semestre del 2000 y el primero del 2001. Y yo fui secretaria de Cultura, o sea, cada uno postulaba y además era un proceso de política universitaria en el que habían debates con los transmistas que candidateaban, había que hacer campaña y todo eso, y hicimos todo eso, ganamos, y yo postulaba a secretaria de Cultura, y ese año que trabajamos con gente que hasta ahora, o sea, es increíble ver el compromiso que siguen teniendo en sus, por ejemplo, en el núcleo que formamos de cultura, todos los que aportábamos ahí seguimos en el tema cultural, ¿no? Chévere. Entonces, ¿algún nombre por ahí? O sea, ese tiempo del Centro Federado de Letras, creo que lo recuerdo como una de las experiencias más significativas de decir, bueno, a ver, ¿qué hace falta? ¿Con qué cosas, con qué experiencias sentimos que toca vincular la facultad hacia afuera? Porque había mucho como decir, ya, siempre ha habido mucha conciencia de que la PUC es una burbuja, ¿no? Y no puede ser así, ¿no? Entonces intentábamos todo el tiempo como pinchar la burbuja, ¿no? Y que hay algo que hay que mirar más allá de nosotros mismos. Así que ese tiempo de Estudios Generales Letras y del Centro Federado lo recuerdo con mucho cariño. Y bueno, y ya saltando unos años ya a facultad, el curso con Miguel Rubio, en la época ya, como te digo, de la carrera, que era un curso que se llamaba Taller de Producción Teatral 2, que era un curso de creación colectiva. Eso ya fue como decir, ya, bueno, ya, o sea, con esto quiero hacer mi vida. O sea, con esto que he aprendido este semestre con Miguel Rubio, es que quiero seguir a futuro, ¿no? Porque la creación colectiva como concepto, a mí me parece potentísima, ¿no? O sea, como idea de cómo construir, ¿no? Como reivindicación de principios también de trabajo más latinoamericano, porque había muchos otros profesores que venían más de la onda europea, ¿no? Stanislavski, ¿no? Porque Stanislavski realmente es como el eje de muchas formaciones, y a mí me parece totalmente válido y efectivamente tiene mucho lugar, ¿no? O sea, tiene un método que es muy, muy valioso y útil, pero para mí la experiencia de Miguel Rubio y Ascani, el teatro latinoamericano, claro, tiene otra mirada, pues, ¿no? Entonces, esas dos cosas recuerdo mucho, ¿no? Sí. El Centro Federado de Letras. Tuve la oportunidad de leer su libro, ¿no? Del teatro latinoamericano. Sí. Interesantísimo. Sí, él también, como tú, así también ha tenido esos espacios que me parecen bien valiosos, ¿no? De entrevistas, ¿no? Él se ha entrevistado con todos esos maestros, ¿no? Con Santiago García, Enrique Buenaventura, con Antunes Fico. Me gustaban mucho las conversaciones. Sí. Bueno, por decirlo así, ¿no? Sí. Bueno, Paloma, tu etapa en el Ministerio de Cultura.
Chan, 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 chan. No, eh, ¿cómo la sientes ahora? ¿Cómo la recuerdas? ¿Cómo la percibes? Si es que pudieras ver desde ese momento a Paloma Carpio de ese entonces sentada ahí, haciendo, coordinando. Bueno, o sea, yo por suerte, claro, miro en retrospectiva mi vida y siento que hay una continuidad, ¿no? No es que yo me he mandado como hacer una cosa y luego otra muy distinta. O sea, siento que siempre ha habido cierto camino que he buscado para mí. Hay dos palabras que en algún momento desde muy chica aparecieron en mí en una sesión de ayahuasca, o sea, que yo necesitaba hacer y que un maestro me dictó muy bien, y esas dos palabras que aparecieron en algún momento fueron calidez y coherencia. Entonces yo siento que para mí es muy importante lograr que donde yo me encuentre haya calidez y coherencia. Cuando siento que alguna de esas cosas se pierde, yo como que tengo que hacer ajustes y a veces tomar decisiones, ¿no? Entonces, en el caso del ministerio, o sea, fue todo un proceso consecuente el de llegar al ministerio, porque además aquí articulamos en su momento el núcleo Perú de la Red Latinoamericana de Arte para la Transformación Social, y desde ese conjunto de organizaciones donde estaba La Tarumba, Arena Guisteras, Michama, Upia y Teatro Vivo, la Gran Marcha de los Muñecones, bueno, eran nueve organizaciones, me parece. Buscábamos esa incidencia en políticas públicas de lo que todavía no se llamaba cultura vía comunitaria, pero que era claro. Comunitaria, ¿no? Entonces, claro, y yo aportaba como sociedad civil y desde ese espacio, ¿no? Pero cuando se me da la oportunidad de ir al ministerio, para mí fue como, bueno, estás hablando de incidir en políticas públicas, bueno, pues te toca bancarte eso desde adentro, porque ¿no es cierto? Es muy fácil desde afuera decir, hagan esto, hagan esto. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Está ahí, ¿no? De hecho, o sea, es tan abrumador que yo, luego de haber renunciado al ministerio, he tenido otras oportunidades de volver a trabajar en el ministerio, y me lo he pensado mucho y he preferido no, porque realmente cuesta recuperarse de la experiencia del Estado. O tal vez no es el momento también, ¿no? Sí, bueno, lo cierto es que lo que yo sentí en algún momento es que si yo me quedaba iba a perder algo de mi identidad que no quería perder, ¿no? Era el ser artista, el ser gestora de mis propios proyectos o de proyectos que genero con otros, más allá del Estado, ¿no? Entonces sí sentí que me podía... ¿Sentiste que cumpliste lo que tenías que hacer, por decirlo así? Sentí que lo que me había propuesto hacer ya lo había logrado, o sea, igual, claro, para que se afiance una cosa como punto claro. toma tiempo, ¿no? Claro. Pero sentí que yo ya había hecho todo lo que podía hacer y que implicaba mucho sacrificio personal permanecer ahí. O sea, porque lo cierto es que, como me dijo desde el primer momento el buen Daniel Alfaro, el Estado es ingrato. Entonces, y no solo el Estado, ¿no? O sea, el Estado como ese espacio en el que ocupas una responsabilidad y si tienes la convicción, intentas asumir esa responsabilidad con la mayor energía, pero todo es como que todo te jala para abajo, porque nada se puede hacer. O sea, realmente, si uno pretendiese llegar al Estado y decir, tengo una idea, vamos a implementarla, las cosas no suceden así. Es como a ver, esto tiene que suceder. Entonces hay que hacer toda una chamba para que esa idea sea entendida por los otros, para que se dirijan recursos y condiciones para que esa idea se implemente, superar los prejuicios que hay al interior del propio ministerio, en este caso, como hacia afuera, porque en el caso de un programa como Puntos de Cultura, el principal factor fue el de la desconfianza que había hacia adentro, en términos de pensar que es posible construir algo de manera participativa, y hacia afuera, porque la sociedad civil, y lo vemos hasta ahora, hay un porcentaje altísimo que no cree en el Estado. Entonces, para que se dispongan a construir con el Estado, era todo una chamba, ¿no? Entonces,
Yo siento que la experiencia en mi ministerio me marcó, que fue muy significativa, que se sentaron las bases de algo que por suerte sigue sosteniéndose en el tiempo, que seguramente tiene que profundizarse y mejorar mucho más, pero que pude, o sea, que hice lo que pude hacer y que por suerte hubo condiciones en ese momento. Genial. Para intentar generar algo, ¿no? Así que... Genial. No, bueno, genial, sí, chévere. Sí, pues el tema de la gestión pública es un temita bien delicado. Tuve la oportunidad de estar en La Victoria, pues en la Municipalidad de La Victoria, casi un año, el año pasado. Una experiencia muy bonita, se aprende mucho, pero sí, como tú dices, pues, ¿no? Fácil es desde afuera decir, ¿no? Pero cuando ya estás adentro, no es que no quieras hacer, no es que tú no quieras hacer, porque creo que si fuera por nosotros, ¿qué no haríamos, no? O sea, si todo dependiera de nosotros, ¿qué no haríamos, no? Pero lamentablemente la realidad es otra, pues, ¿no? Es totalmente diferente. Estuve desde enero hasta agosto. Claro, y de ahí ya también... O sea, en cultura, en el área de cultura de la municipalidad. Sí, en la sugerencia de educación, cultura, turismo y no sé qué más, pues tenía un montón de áreas. A Forsyth no sé qué se le metió en la cabeza, que comenzó a ponerle turismo, otra cosa más, pero bueno. No sabía, pero bueno, es importante. Yo siempre aliento a la gente a que pase por la experiencia de trabajar en el Estado, porque estando ahí te das cuenta de lo difícil que son las cosas y entonces eres también un poquito más juicioso y responsable a la hora de exigir desde afuera, ¿no? Así es. Sí, pues yo me acuerdo que ahí parábamos teniendo nuestros encuentros con nuestra querida amiga Sol. Solcito, pues. Sol. Pero lo bueno es que había buena relación, lo bonito es que llegamos a tener buena relación con las organizaciones y llegamos a tener al menos un registro de organizaciones de 158 organizaciones en La Victoria. ¡Qué bacán! Sí, o sea, hablo no solo en asuntos comunitarios, sino en general. Sabes que hay orquesta de salsa, pero claro. ¿No? Hay cuestiones patrimoniales, hay un montón de cosas, hay gente que chambea cosas interesantes, pero que lo hacen de manera muy aislada, ¿no? Solamente ellos, ¿no? Entonces, se hizo cosas, creo yo, interesantes por ahí, pero bueno, no se logró continuar, ¿no? Por razones que algunas cositas que no nos cuadraron, ¿no? No nos cuadraron, consideramos que abusaron de nosotros en que nos aprueben ciertos presupuestos y luego nos los quiten. Entonces, eso ya fue algo que, digamos, como dice, derramó el vaso, ¿no? Y a veces cuando esas cosas no fluyen es mejor, como tú dices, ¿no? Ya cuando sientes que hay algo que ya no va, ya no cuadra, ya no, o sea, por más que tú le estés poniendo toda la buena onda, bueno, es mejor a un costado, ¿no? Al menos yo sé, porque por nuestro lado no era el tema, ¿no? Sentimos que por nuestro lado no era el tema. Pero bueno, Paloma, ¿cómo te ha tratado la pandemia? Bueno, yo siempre digo que por suerte siento que no tengo de qué quejarme. Al inicio la pandemia empezó un poco dura porque yo tenía ya una tía que estaba bien malita de salud, que falleció al día 2 del inicio de la cuarentena, y entonces para mi familia fue muy duro, a pesar de que por suerte los días previos, que antes de que se establezca la cuarentena, verla y más o menos despedirnos, pero claro, el ritual del entierro, el velorio y todo eso no pudimos hacerlo, y entonces fue un poco duro. O sea, de hecho, la primera semana yo estaba pasada de vueltas diciendo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pero bueno, sucedió que, como tú sabes, el 27 de marzo se celebra el Día Mundial del Teatro. Entonces, conforme pasaban los días, ¿no? Desde el 16 de marzo, la primera semana, como te digo, yo estaba
sin saber de qué se trataba esto y muy desconcertada, pero a la semana siguiente dije, bueno, hay que hacer algo, ¿no? Entonces, pensando en que se venía el Día Mundial del Teatro, le propuse a alguna gente con la que teníamos un grupo en Facebook, intentar generar al menos un mensaje o algo que transmita cómo estamos viviendo los artistas escénicos esta situación en términos de la desilusión que sentimos de no poder estar celebrando una ocasión como esta de manera presencial, compartiendo nuestro trabajo, pero afirmando también la importancia de mantenernos unidos, de encontrar las maneras de seguir adelante, ¿no? Entonces nos pusimos de acuerdo al final eso se abrió y fuimos como 100 y pico personas trabajando en el mensaje, en encontrar una imagen, y fue muy pandemia, y eso llevó a la conformación de esto que llamamos el Movimiento Independiente de Artes Escénicas del Perú, y en ese momento, mientras ya íbamos avanzando con el movimiento, surge la iniciativa de armar la red de creadores y gestores culturales y de culturar un espacio de redes que, como tú bien sabes, es muy diverso, muy caótico, pero por lo menos un espacio donde mucha gente se está encontrando, debatiendo, y en el ámbito del Movimiento Independiente de Artes Escénicas sentimos que hemos forjado una forma de trabajo, de entendimiento, de realmente identificar cómo podemos aportar a que haya salidas a esta crisis para el sector cultura, y hemos empezado muchos espacios de diálogo y de propuestas, sobre todo hacia el Estado. Entonces ya una vez que sucedió eso, yo ya me puse en modo como hay que hacer todo lo posible por superar esta crisis, o por hacer que esa crisis, aunque suene muy cliché, sea una oportunidad. Y entonces ya en algún momento yo ya no me he dado cuenta, pero siento que ya asumí, porque creo que lamentablemente tenemos que asumir esto, que durante un buen tiempo la forma de trabajo y de construcción de lo que hagamos va a tener que ser esta, ¿no? La virtual, ¿no? Entonces, los procesos de articulación, también con el Movimiento Cultura y Vida Comunitaria, como tú bien sabes, también hemos pasado momentos así medio intensos, pero que ya están madurando un poco. Entonces, todo eso, o sea, este tiempo de pandemia está siendo muy removedor, todo se remece, pero también hay algunas cositas que van emergiendo y señales de cierta esperanza y de posibilidad. Un montón de proyectos escénicos, 2 obras que iba a reponer, una obra que iba a estrenar en mayo, y todo eso fue como un golpe duro, pero luego también es aprender a decir, bueno, o sea, cosas que te superan, ¿no? O sea, uno no controla todos los factores del mundo, y en este momento la crisis es global, entonces hay que aportar desde nuestro granito de arena para intentar que como efecto de esta crisis algo mejor quede en el mundo, con optimismo, pero con capacidad de análisis y crítica también, ¿no? Porque no se puede ser solo optimista, ¿no? Así que bueno, yo dentro de todo estoy bien, por suerte, y contenta por algunas cosas significativas que se están forjando, y por momentos también frustrada y preocupada. Bueno, como todo, yo creo que los ánimos de todos en este tiempo están revueltos. Sí. Pero bueno, bien, ¿no? O sea, es como que un día tenemos más esperanza de las cosas, pero al siguiente día estamos, no sé si bajoneados, por decirlo así, ¿no? Y luego al siguiente día nos motivamos nuevamente y vamos a darle, vamos a seguir, ¿no? Tal cual. ¿No? La coyuntura te vuelve un poco inestable también en ese aspecto, ¿no? Sí. Paloma, en las últimas reuniones que hemos estado teniendo con el Ministerio de Cultura, desde diferentes espacios, pero sobre todo desde los espacios comunitarios, y no me refiero necesariamente a cultura biocomunitaria. También obviamente está involucrado CBC. Se ha estado conversando con Santiago, con Carlos, ¿no? Y incluso hasta con Leslie, ¿no? Entonces, que bien es cierto, tienen toda la buena onda del mundo, ¿no? De sacar las cosas adelante, y como tú bien dices,
¿cómo se llama? A veces ya estar ahí en ese espacio, las cosas son complicadas por más que tú tengas toda la voluntad del mundo, ¿no? Porque también lograr cosas responde a muchas cosas que no dependen necesariamente de uno, ¿no? Pero dentro de todo ese proceso, y yendo un poquito más al tema de puntos de cultura, se ha tratado de generar, o se ha generado un debate de manera muy específica de que puntos de cultura no necesariamente es cultura de vida comunitaria, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se percibe que tal vez, digamos, en este caso, Carlos, sobre todo, que es el que está vinculado de manera más directa, por decirlo así, ¿no? Porque es lo que él tiene a cargo en su área, ¿no? En su dirección, mejor dicho. Él nos dio a entender eso. Entonces, eso fue algo bastante duro, ¿no? Y diferentes personas creo que en otro momento también también creo que lo has escuchado, se le mencionó de que es importante diferenciar entre las organizaciones, digamos, que hacen un trabajo constante a nivel comunitario, ¿no? De las organizaciones que hacen trabajo comunitario, pero en función a un proyecto específico, ¿no? No sé, un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner D1, ¿no? D1 que tiene una chamba interesante, una trayectoria interesante, bien ganada, bien lograda, ¿no? En función a su esfuerzo, hace sus trabajos en un espacio con un financiamiento X, chévere, va, lo hace, lo aplica, exitoso, acá, y continúa su labor en otro espacio o en sus locales que ellos tienen ya desde el aspecto más netamente artístico, por decirlo así, ¿no? Un ratito, te perdí. ¿Estás ahí? ¿Me escuchas? Te quedaste colgado. Ahora. Y te agradezco poder tener la oportunidad para transmitirte algunas inquietudes que tengo sobre el tema. Cuando Cultura se pensó, se diseñó y se empezó a implementar, era un programa que respondía a buscar fortalecer y multiplicar el efecto del trabajo de organizaciones de cultura y vida comunitaria. O sea, eso tiene que comprenderse así. O sea, es un programa que busca contribuir al fortalecimiento de las organizaciones de cultura y vida comunitaria, solo que en el concepto de cultura y vida comunitaria, en la definición de cultura y vida comunitaria, hay múltiples aproximaciones. Entonces, en el momento que Puntos de Cultura surge, de hecho, o sea, incluso cuando surge en Brasil, el concepto de cultura de vida comunitaria no existía. Y cuando surge acá, recién empezaba a debatirse como bandera latinoamericana ese concepto. Entonces, se tenía que llamar de otras formas, ¿no? Se tenía que hablar de desarrollo cultural comunitario, sí, de organizaciones que tienen un trabajo sostenido en el tiempo, pero el factor, por ejemplo, de lo territorial y la persistencia en el territorio es algo que en su momento no era el factor exclusivo y digamos que determine la definición de las organizaciones a las que buscaba orientarse el programa de Puntos de Cultura, porque se consideraba, y en el ejercicio de construcción del proceso además del programa, había organizaciones muy diversas y el reto era generar una política que albergue esa diversidad, no que excluya, sino que incluya, ¿no? Entonces, imagínate si se daba un programa y una política solo exclusivamente en un territorio sostenido en el tiempo, esa sería una política discriminatoria a nivel nacional, porque en un estado que no tiene políticas macro, hacer una política restrictiva, exclusiva para organizaciones territoriales, hubiera sido excluyente. Y entonces lo que se ha hecho es crear un paraguas conceptual donde puedan entrar las organizaciones de cultura y vida comunitaria
o que se autodefinen como de cultura de vida comunitaria, porque la cultura de vida comunitaria finalmente es una autodefinición. Digo, yo considero que mi trabajo es cultura de vida comunitaria, ¿no? Y organizaciones que, aunque no se consideran de cultura de vida comunitaria, se pueda validar que tienen un aporte significativo para generar sentido de comunidad. Organizaciones que aportan al fortalecimiento de la ciudadanía, organizaciones que aportan a lograr que haya formas, oportunidades para la gente a partir de la cultura, ¿no? O sea, que la cultura pueda ser vivenciada como un derecho y no como un privilegio, ¿no? Entonces, en esa medida, hay un conjunto de organizaciones más amplias que incluye a las organizaciones de cultura de vida comunitaria en el paraguas de puntos de cultura. Pero sí, a mí, yo debo confesar que hasta este momento me recontrapasa de vueltas que muchas organizaciones del CBC exijan una norma exclusiva para ellas. O sea, me parece válido también, porque si se necesita una política específica, pero que en lugar de reconocerse como parte de algo mayor, o sea, organizaciones que tienen impacto positivo en las comunidades, si no se reconocen ahí las organizaciones de cultura de vida comunitaria, entonces necesitan algo que tenga un nombre y apellido muy cerrado. O sea, a mí sí reconozco que me preocupa un poco eso, porque pareciera que en lugar como de comprender lo que está detrás, lo que se quiere es un nombre, ¿no? Y como en algún momento hemos conversado, tú misma lo has dicho, claro, lo que no se nombra no existe, pero claro, si yo, o sea, tú me has preguntado al inicio, yo soy Paloma María Carpio Valdeavellano, pero probablemente, o sea, seguiría siendo yo, si me llamo, como diría Shakespeare, ¿no? Una rosa, llamándose de otra forma, perfuma igual dulcemente, ¿no? Claro. O sea, entonces, Puntos de Cultura trabaja reconociendo, articulando y fortaleciendo a organizaciones que impactan positivamente en la comunidad. Si las organizaciones de cultura de vida comunitaria no se sienten parte de eso, es una cuestión que hay que analizar y hay que saber por qué sucede eso, ¿no? O sea, definitivamente hay que ver qué está pasando ahí. Pero sí creo que hay que tener mucho cuidado en polarizar y decir, Puntos de Cultura no toma en cuenta la cultura de vida comunitaria. O sea, ¿de qué modo no estaría tomando en cuenta la cultura de vida comunitaria si casi todas las organizaciones que son de parte de Puntos de Cultura se autorreconocen como de cultura de vida comunitaria? Entonces, o sea, sí, a mí me resulta un poco extraño eso. Y también desde esa misma mirada entiendo que a Carlos y a Santiago, a todos los que están adentro, o sea, también se haya sorprendido, porque siempre se ha pensado Puntos de Cultura como una iniciativa pública que incluye a las organizaciones de cultura de vida comunitaria. Sería absurdo crear un programa aparte, exclusivo para las organizaciones de cultura de vida comunitaria, cuando todo lo que se ha pensado de Puntos de Cultura, todo, las convocatorias, las formas de trabajo en red, todo tiene que ver con el fortalecimiento de la cultura de vida comunitaria. Así no, claro, sí, o sea, sí, o sea, por ejemplo, interesante el fundamento que mencionas al inicio sobre el tema de, o sea, lo importante que a veces es ir primero por algo más general, ¿no? Y tal vez luego en el camino, ¿no? En el proceso, ya lograr cosas más específicas, ¿no? Creo que también puede ser por ahí, ¿no? Y también, o sea, algunos de los concursos, por ejemplo, sí podrían estar exclusivamente dirigidos a organizaciones que tienen un trabajo sostenido en el tiempo en un territorio, digamos que solo esos componentes, ¿no? El de persistencia en un territorio, y nadie dice que no puede haber algo que preste atención especial a eso como una acción prioritaria de Puntos de Cultura, ¿no? Pero como que decir que Puntos de Cultura no incluye a cultura de vida comunitaria, eso sí me parece erróneo, ¿no? Bueno, hasta donde yo sé, o sea, en ningún momento he escuchado eso, o sea, que no incluye. Yo creo que el tema no es que no incluya, ¿no? Sino el tema va, creo yo, por el lado de que es que a veces pareciera que cuando lo mencionan
se dice que, o sea, todo lo que tiene puntos de cultura es cultura de vida comunitaria. Entonces nosotros, a veces, y me incluyo también, honestamente, digo no necesariamente, porque si fuera así, o sea, todas las organizaciones que estuvieran en puntos de cultura se autoidentificarían con cultura de vida comunitaria, y no es así. Y no tienen por qué hacerlo tampoco, ¿no? O sea, no es obligación de nadie, ¿no? No tienen por qué, ¿no? Entonces, el asunto va un poquito por ahí. Mencionaste algo, por ejemplo, que tal vez hacer algo más específico sería discriminatorio, ¿no? Pero en el tiempo, puntos de cultura también ha terminado siendo discriminatorio para muchos, ¿no? Porque mira, si tú te das cuenta, por ejemplo, en el último comunicado que sacó Interredes, perdón, no en el último comunicado, pero en la conferencia de prensa que hicieron, donde sacaron el pronunciamiento, había un punto donde ellos mencionan eso, ¿no? Claro, no especifican puntos de cultura, obviamente, no especifican, pero sí mencionan de que hay algunos programas del Estado que están instaurados en el cual ellos sienten que son, y corrígeme si estoy mal, y porque sí creo que leí el término discriminatorio, ¿no? Espero estar equivocado entonces, pero al menos se da la lectura como que no se siente representado o se sentían excluidos. Creo que la palabra fue excluidos, ¿ya? En el pronunciamiento lo que se decía es que no todo se limite a los programas ya existentes. O sea, eso ¿ya? Es lo que se plantea. Que no todo se restrinja a los programas ya existentes. Eso es lo que se planteó en el... Porque, claro, porque los programas ya existentes no necesariamente recogen toda la amplitud y diversidad. Claro, así es. Tales, ¿no? O sea, sí. Pero, bueno, voy a volver a chequear el documento después, pero sí recuerdo que había algo, porque incluso lo conversaba con Willy Pinto, y me mencionó algo así, ¿no? También por ese estilo, ¿no? Y tú, Pardíez sí es punto de cultura, ¿no? Claro, sí, por supuesto. O sea, mira, de manera personal, o sea, a mí me parece genial que puntos de cultura exista, ¿ok? Porque mucho más allá de ser comunitario, no ser comunitario, ser industria cultural, o etcétera, yo creo que es importante que el Estado reconozca a cualquier tipo de movimiento o espacio donde se genera algún tipo de acción cultural. Yo creo que es importantísimo, ¿no? O sea, en el lugar donde quede, de la forma en la dinámica que accione ese espacio, es importante que el Estado lo reconozca como un espacio, como un punto de cultura, ¿no? O sea, yo en eso totalmente de acuerdo, creo que es necesario, y creo que es una de las grandes debilidades que ha tenido el Estado todavía, ¿no? Y es un procedimiento lo suficientemente amplio y no tan exigente como para que cualquiera que desee y considere que merece ser reconocido como punto de cultura lo haga. Claro. O no. Mira, por ejemplo, disculpa, Palomita, por ejemplo, yo creo que el punto de cultura, o sea, debe, romper los esquemas y salirse de lo comunitario, o sea, ampliarse, ¿ok? O sea, es mi mirada, ¿no? O sea, ampliarse, o sea, como te digo, o sea, no sé si al final llega a ser como un tipo de registro nacional, ¿no? General, no lo sé ya, pero que, como dice, mientras más puntos de cultura tenga, pero de diferentes rubros, dinámicas de trabajo, de acción cultural, genial, ¿no? Y tal vez en el camino, ¿no? Ya tal vez generar, digamos, no sé si otro tipo de registros, o no sé cómo llamarlo, pero que sí ya atiendan, digamos, a dinámicas más específicas, ¿no? Creo, al menos de mi mirada, yo lo veo un poquito por ahí, o sea, en desacuerdo no estoy, pero tal vez lo que discrepa un poco es, digamos, la mirada que se le pretende dar, ¿no? Creo yo, ¿no? Entonces, o atribuyéndole que tal vez, claro, entiendo que tal vez los orígenes o las intenciones surgen de esa manera, obviamente, ¿no? Pero a veces las agrupaciones, o a veces las personas, como tú has puesto el ejemplo hace un momento, es importante que nos gusta que nos llamen por nuestros nombres, ¿no? Por lo que somos, ¿no? O sea, tú eres Paloma y yo soy Ángel, llámame por lo que soy, ¿no? Entonces creo que también a veces es necesario también eso, ¿no?
Pero bueno, creo que ese es un debate que seguro se va a prolongar en el tiempo, seguro en otros espacios, porque también lo escucho en otros lados, lo conversan, lo debaten. Y también cuando surgen estos debates es por algo, ¿no? Porque tal vez seguramente en el camino nuevas cosas aparecerán y nuevas cosas... Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Claro, pero por ejemplo en el caso de... Y nuevas cosas se transformarán, ¿no? Raro. Sí, pues ya a esta hora la conexión falla. Loma, ¿estás? En el mundo. Te has congelado de nuevo. Ahora sí te dejo. Ay, no sé si soy yo o soy yo. O no sé si es tú. Sí, no eres tú, soy yo. Ya, ahora sí está. Ya, genial. Ya falta poquito, vamos a avanzar. Ya. Muy bien, a ver. En un audio que escuché ahí, en un podcast que escuché de nuestro querido amigo Diego de la Cruz, mencionaste algo interesante, que es que mencionaste que era tiempo de agradecimientos y esfuerzos. ¿Podrías ampliar un poquito? Sí, bueno, ese audio para ese podcast que llegó en un momento bonito, justo tuve la oportunidad de formular algunas ideas que veníamos intercambiando con algunas personas desde el Movimiento de Artes Escénicas, porque lo cierto es que, claro, cuando toda esta crisis empezó, la sensación era que todo nos sobrepasaba, que la realidad era demasiado grave y urgente y que no es necesario en ese momento, porque realmente lo que era útil era los médicos, los enfermeros, la gente que está lidiando en primera fila con la crisis. Entonces, dándole vueltas a eso, yo escribí un textito como reivindicando qué otras cosas ofrece el arte en un momento como este, y creo que el ejercicio de agradecer y de hacer del agradecimiento algo que se entrega a otros puede ser un hecho artístico, ¿no? O sea, puede ser esa oportunidad de agradecer que hay que hacer recurrentemente, creo, también puede implicar el ejercicio de dar y dar desde el arte es crear cosas que a los otros les puedan hacer sentido, les puedan aliviar o les puedan activar una idea o les puedan conectar con una indignación que se canaliza de una manera, ¿no? Entonces, en esa medida también es agradecimiento y esfuerzo porque hay que generar en este momento, ¿no? Y partiendo también en mi caso, y como decíamos al inicio, ¿no? Yo siento que personalmente me reconozco que soy una persona privilegiada y si no soy consciente de mis privilegios tampoco puedo generar nada hacia y con otros, ¿no? Entonces, claro. Creo que sí, pues es momento de esforzarnos por intentar superar esto de manera colectiva y agradecer por cada cosa que se presenta. O sea, solo tener salud en este momento es algo que agradecer, ¿no? Entonces, bueno, y reafirmar que los artistas tenemos un rol, ¿no? Que es como dar soporte, señalar caminos, ¿no? Entonces, sí, ese ejercicio de pensar ideitas para el podcast fue significativo y venía de esa reflexión con los espacios de diálogo colectivos, ¿no? Genial. Loma, para ir cerrando, ¿qué sientes que le falta o qué puntos crees tú que se les ha escapado tal vez a los apoyos a la cultura COVID 2019? Mira, yo reconozco y saludo que haya habido el paso, el logro del decreto de urgencia, porque realmente con 60 días en que parecía que el Ministerio de Cultura estaba cerrado y más allá de algunas personas específicas como Carlos Rosa que siempre estaba ahí intentando canalizar, pero incluso uno conversaba con Carlos y sentía que estaba él solo, ¿no? Que no había una institución detrás que respalde su acción, ¿no? Entonces eso era bien doloroso. Entonces
el hecho de que ya simplemente que se apruebe el decreto y que se tomen en consideración varias de las cosas que se habían propuesto en los documentos, porque, por ejemplo, sí, pues, o sea, de alguna manera generar un mecanismo para que se entregue recursos a los trabajadores culturales y que se adquieran contenidos, o sea, que se compre por la adquisición de contenidos desde el Estado, eran dos ideas muy puntuales que estaban ahí en las propuestas que muchos colectivos hemos hecho llegar. Pero claro, el reto con el Estado es cómo lograr que esos mecanismos lleguen a quienes están sufriéndola más, ¿no? O sea, y sin el registro de personas, trabajadores de la cultura, realizado con suficiente tiempo y de manera rigurosa, sin contar con esa herramienta, no sabemos exactamente si la información está llegando a quienes más urgencias tienen, ¿no? Entonces, el riesgo es que finalmente esos recursos se dirijan a un perfil de profesional o de organizaciones que ya tienen mucha cancha en formulación de proyectos, ¿no? Y que digamos que la plata circule entre los que ya normalmente tienen oportunidades, ¿no? Entonces, yo pienso, pero claro, es lo que desde el Ministerio se reconoce que es una limitación, que habría que encontrar alguna figura más desde la lógica del MIDIS, de reconocer, ya, ¿cuántos son tus ingresos en este periodo? Te compenso con un bono específico, ¿no? Es para lograr cubrir ese déficit de ingresos. Pero estas líneas de apoyo no son bonos, ¿no? Y eso es muy claro, o sea, son fondos que son concursables no desde la lógica de que compites con otros, sino desde la lógica de que sí, pues tienes que formular un proyecto y ejecutar un proyecto, ¿no? Entonces, en ese sentido, me da un poco de pena porque por lo que he conversado con mucha gente en estos tiempos, porque mucha gente más o menos cercana y está en el ejercicio de postulación ahorita. Claro, todos sentimos que al final hay que proponer cosas como que llevan a un poco a sacarle la vuelta al Estado, en el sentido de que ya, si lo que se pide es sustentar afectación, que eso hay que encontrar la manera de sustentarlo, y lo que se pide es la ejecución de un plan, ¿no? O el diseño de un plan. En ese plan todo el mundo está poniendo cosas que finalmente no sabe si va a poder realizar, porque en estas circunstancias todo es tan incierto que es como que la gente está llenando eso diciendo, ya, me comprometo a hacer esto, pero lo cierto es que realmente no se sabe si, o sea, por más riguroso que uno quiera hacer en decir, ya, todo va a ser virtual y prometo esto, lo cierto es que la plata se necesita para cubrir las necesidades de la gente, no necesariamente para desarrollar un proyecto, porque el esfuerzo de desarrollar un proyecto ya es un adicional que requiere una compensación, pero todo claro, lo de la afectación no se ha logrado cubrir, ¿no? Entonces, claro, pues ahí hay una cuestión, porque o sea, el impacto no se logra cubrir con las líneas de apoyo, porque ante el compromiso de tener que ejecutar un proyecto, ese recurso tiene que dirigirse a eso nuevo, pero pero la afectación no se atiende, ¿no? Entonces, es complicado. Igual es muy difícil encontrar otros caminos, pero yo ojalá, no sé, pues, o sea, yo justo una de las cosas que estamos viendo con el Movimiento de Artes Escénicas es intentar generar una encuesta para saber cuánta gente del sector de las artes escénicas ha podido acceder a algún tipo de ayuda, ya sea el bono independiente, el bono quédate en casa, o acceder al retiro de la AFP, para saber si algo de las medidas que está tomando el gobierno está llegando o no, pero bueno, vamos a ver qué tal funciona. Ojalá, o sea, igual hay que, en este momento, como no hay otras salidas, hacer todo lo posible porque esto de las líneas de apoyo salga bien, o sea, difundir como se pueda las charlas que está viendo. Nosotros en el Movimiento de Artes Escénicas hemos quedado en asesorar a alguna gente que necesite ayuda en sus postulaciones, porque si no hay una brecha grande entre la brecha digital y la brecha de manejo de ese tipo de formatos. Puede llevar a que alguna gente que lo necesita no pueda acceder a esa oportunidad, ¿no? yeah.
Bueno, Paloma, para ponerle la cerecita al pastel, ¿te gusta el fútbol? Porque te lo digo, ¿sabes por qué? Porque he visto por ahí algunas fotitos ahí, por ahí de cierta camiseta. De cierta gloriosa camiseta blanquiazul, por supuesto. Ay, 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 arriba Alianza. Sí, arriba Alianza toda la vida. ¿Cómo así? ¿Cómo así Sí. te nace esa pasión, por decirlo así? Bueno, no, eso es totalmente influencia de mi padre, aunque yo, bueno, algunas cosas con mi papá he tenido mucha distancia y una de las cosas que como que es el ejercicio de construcción del vínculo con mi papá es cuestionarlo. O sea, siempre lo he cuestionado mucho, pero el vínculo con Alianza es algo que nos ha mantenido siempre muy unidos, y lo cierto es que es una herencia que sí reconozco como mía, o sea, sí me he recontraapropiado de eso que significa Alianza, de la identificación con una historia, con todo lo simbólico que es no solo un equipo de fútbol, porque Alianza no es solo un equipo de fútbol, es una cultura, ¿no? O sea, es Claro, una claro, mística, claro. es una mística. En ese sentido, a mí me encanta el O sea, fútbol. es un equipo de fútbol, pero va mucho más allá que eso, ¿no? Exacto. Sí, por eso yo, por ejemplo, cuando, no sé, algunos hinchas se pelean por quién ha ganado más campeonatos, no sé qué, yo digo, para mí eso no tiene nada que ver, o sea, yo soy de Alianza por la experiencia y lo que se siente ser de Alianza, ¿no? Por lo vital que es cantar las canciones de Alianza, reconocer el sufrimiento y la gloria y todo, o sea, todo lo que Alianza representa, ¿no? De hecho, en una época he ido mucho al estadio, ya de chica con mi papá bastante, pero ya hace varios años con un grupo de amigos, incluso artistas, gente vinculada a la universidad, íbamos al estadio con una fe y una devoción, y hemos vivido experiencias realmente de una mística, de ir al cementerio del Ángel en un aniversario del Fokker. Entonces es algo que está, o sea, más allá de si veo el partido, o sea, puedo ver un partido de Alianza y decir qué mal están jugando, y no, o sea, y no es que mi vínculo sea exclusivamente con el modo en que juegan, sino no es con el proceso cultural que tiene Alianza Lima, ¿no? Sí, así que sí, me gusta el fútbol, pero me gusta más Alianza Lima que el fútbol. O sea, de hecho ahorita no es que me muera por no, o sea, por ver fútbol, que puedo vivir tranquilamente sin ver fútbol, pero sí, la idea de saber un poco cómo es Alianza, de ver los tweets de la gente aliancista, eso sí me emociona, ¿no? Chévere. Bueno, coincidimos en el amor a Alianza Lima. Coincidimos. Eso. Bueno, terminamos con un ping-pong, ¿te parece? De manera así espontánea y veloz me respondes, ¿ah? A ver. Ya. ¿Ok? La Católica. Te tengo que responder con una palabra, ¿no? Así es, ¿no? 1 o 2 máximo, ¿no? 1 o 2 máximo. Juventud. CBC. Convicción. Tu tesis. La primera. Sufrimiento y ilusión. O sea, sufrimiento en un momento, ¿no? Puntos de cultura, el programa del ministerio. Satisfacción. Okay. Realización. ¿Tu papá? Ay, cuestionamiento y agradecimiento. ¿Tu mamá? Le debo todo. Alianza Lima. Pasión, corazón. Tu etapa en el Mincul. A crecimiento y aprendizaje. Uf. ¿Chela o vino? ¡Ay! Depende mucho. Depende, las dos. No me hagas elegir. ¿Chela o vino? Chela, a la mierda. ¿Costa, sierra o selva? En este momento, más selva. La tarumba. Ay, familia. Teatro. Casa. La gestión. La manera de hacer. Paloma Carpio. Yo, no sé, calidez y coherencia. Genial. Gracias, Paloma. Gracias por conversar un poquito, por conocerte un poquito más.
tocar tal vez, Sí, supongo yo que algunos puntos que tal vez en otro momento no sueles tocar así nada más, por decirlo así, ¿no? Pero totalmente. a veces también es importante, creo yo, saber cómo se origina estas cosas de personas que en el camino han ido, están sobresaliendo, se están empoderando cada vez más y a veces para poder tal vez inspirar a otras personas, ¿no? Creo que es importante también eso, ¿no? Y nada, agradecerte por el tiempo, por la voluntad y nada, gracias. Gracias a ti, Ángel. Ha sido muy chévere conversar. De verdad, es cierto que en otras ocasiones no hay tantas oportunidades así de simpáticas. Y además que realmente yo recuerdo con mucho cariño ese trayecto de Huancayo a Tarma en el que tú nos pudiste contar a mí, a ver, a los que estábamos ahí en el carro, tu recorrido de vida hacia el teatro también. Y fue muy chévere conocer más. Así que en buena hora haber podido generar esta cuestión más recíproca también. Así que muy chévere. Sí. Gracias. No, a ti, gracias, Paloma. Bueno, No. queridos amigos, amigas, ha sido una edición más de Conversando Ando, en este caso con Paloma Carpio. Nos vemos, Paloma. Cuídate. Chao, Ángel, gracias. Chao, Oye, nos vemos. Abrazos a la distancia. abrazos, que estés bien. Chao. Suerte.